hoy queremos tratar una nueva señal de la que siempre la Biblia nos habla, pero que pocas veces escuchamos con detalle las explicaciones de estos puntos. Y hoy queremos hablar acerca de la señal que Jesús habló acerca de la vida de Lot. Vamos a tomar como base bíblica el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30. Y vamos a leer esta palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la letra nos dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor añada bendición a esta palabra. Ya hemos orado y deseamos con todo nuestro corazón que sea de grande bendición para todos ustedes. Como en los días de Lot es el tema del día de hoy. ¿Quién era Lot? Bendito sea el Señor. Bueno, Lot, dice la escritura, ¿verdad? La Biblia se concentra en el capítulo 18 y 19 de Génesis, la historia de este hombre, ¿verdad? Que era hijo de Harán, dice la Biblia, y que era pariente de Abraham. Ellos decidieron, hermanos, andar juntos en el viaje al que Dios había llamado a Abraham, ¿verdad? En el que la palabra del Señor dice que tanto Lot como Abraham anduvieron juntos por algún tiempo determinado. Eso está en la escritura, el libro de Génesis capítulo 13. Pero llega un momento en que ambos, ¿verdad? Aunque eran muy parientes, dice que la tierra no le era suficiente para que habitasen juntos, ya que ambos tenían posesiones grandes de animales. Entonces, y la tierra era muy amplia, no podían morar en el mismo lugar, ya que había contiendas, dice la Biblia, entre los pastores que trabajaban con los ganados, tanto de Abraham como los pastores que trabajaban con el ganado de Lot. Y así, ¿verdad? Dice la Biblia que ambos decidieron separarse, y así es como, ¿verdad? Lot decide agarrar para el lado de la llanura, dice la Biblia, y allá fue a parar y a terminar en las tierras de Sodoma. Así que Lot habitaba en Sodoma debido a esa separación. Y una de las cosas que quiero decirle antes de comenzar esta enseñanza es que yo me daba cuenta esta vez que pocas veces nosotros detallamos las cosas, el por qué el castigo de Sodoma llegó a esta ciudad. Pocas veces solo decimos, ¿verdad?, que fue azotada con fuego, que Dios hizo llover fuego. Muchos creen eso, otros no creen, pero la Biblia así lo relata. La Biblia dice que llovió del cielo fuego y azufre y que los destruyó a todos. Pero antes de que sucediera ese juicio tan terrible, Dios procedió correctamente, y de ese proceder de Dios es que vamos a hablar este día. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Dios determina destruir a estas ciudades, ya que son mencionadas en la escritura como lo que decía la palabra de Dios esta mañana? Así mismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y tenemos que prestar atención a eso. Tenemos que ver qué fue lo que sucedió en ese tiempo para poder apreciar, o por lo menos vigilar, qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ya que tanto como en los días de Noé, que fueron ciertos procederes de la gente, pero esa generación desapareció. Ahora era una nueva generación que estaba ya
abundada y crecida, pero eran casi parecidos los problemas, pero tenían un grado de diferencia, y eso es lo que queremos hablar esta mañana. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra? Bendito sea el nombre de Dios. Y lo encontré en una frase que está en Génesis 18:20. ¿Qué pasa cuando estamos en Génesis 18:20? Que vienen unos varones, dice la Biblia, a visitar primero a Abraham. Ese capítulo habla acerca de que ahí ellos estaban apareciendo, dice, en de Encimar de Manré, y ahí estaba este hombre, Abraham, alzando los ojos y miró que 3 varones estaban junto a él, ¿verdad? Y inmediatamente se postró para irlos a recibir, dice la Biblia, y todo eso. En esa visita que le hicieron a Abraham, le dan la noticia de que le venía una promesa de un hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Le dieron la promesa de que en el tiempo de Dios Sara iba a tener un hijo, pero no vinieron solo por eso. Dice la Biblia que una vez terminaron la sesión, la información que le dieron a Abraham, estos mismos varones se levantaron después de que habían conversado con Abraham y miraron hacia Sodoma, dice la Biblia. Miraron y Abraham iba con ellos, o sea, no solamente que miraron, sino que iban rumbo a Sodoma, porque Dios había mandado un mensaje para Abraham y mandaba uno para la ciudad de Sodoma. Entonces, dice que en el camino estos varones hablaban con Abraham y le dijeron que Dios no iba a encubrir lo que pensaba hacer, lo que voy a hacer. Dios no le iba a dejar de avisar a Abraham cuál era el plan de Dios, ya que la Biblia dice que Abraham había de ser una nación grande y fuerte y que las naciones en él iban a ser benditas. Entonces dice la Biblia que Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, le dijo. Ese es el versículo que nos da la indicación qué fue lo que movió a Dios para decir estas ciudades van a ser destruidas. Número 1 es que había gente que ya estaba, quizás no los mismos de Sodoma, pero quizás a su alrededor, o quiénes eran, pero la Biblia dice que el clamor contra Sodoma se había aumentado, o sea, había mucha gente clamando que ya no soportaban el pecado de Sodoma. Entonces, y los ángeles le dijeron: el pecado de ellos se ha agravado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pecado en las ciudades de Sodoma y Gomorra habían aumentado más. Ya no era poco pecado, sino que estaba aumentado. Que algo agravado significa que es más grave el pecado, que es más molesto el pecado, que lleva un peso, como dice la Escritura, bendito sea el nombre de Dios, que el estado de las personas estaba más grave, era más molesto y más preocupante de lo que quizás era un tiempo atrás. Había crecido el pecado. Esa parte es importante para nosotros hoy en día, porque tenemos que pensar en este punto. Cuando nosotros comparamos los tiempos, cuando comparamos las generaciones, nos damos cuenta que lo mismo está ocurriendo hoy en día. Cuando nosotros echamos una mirada 10 años atrás, 15 años atrás, el pecado siempre ha existido, pero ahora está más agravado también. Hay una tonalidad agravante para hoy en día. Hay algo que debe preocupar a la humanidad, porque lo que antes era declarado que no podía hacerse, ahora es declarado libre.
Lo que antes se tapaba, hoy se descubre. Lo que antes era prohibido, hoy no lo es. Y eso habla que para mí, como predicadora, me fijo en estos detalles. ¿Cuál es la razón? Dios no dijo tengo ganas de destruir a alguien ahora y voy a seleccionar a Sodoma. No, es que en Sodoma el pecado, dice la Biblia, se había agravado y todavía usa un término, en extremo. ¿Qué quiere decir extremo? Que está llegando a su grado máximo, que es lo último que el Señor podía soportar, que es demasiado excesivo y demasiado grave. Entonces, yo quiero meditar con usted esta mañana. ¿No está pareciéndonos lo mismo hoy en día? Que hay ciertos pecados que se están dando ahora, como la homosexualidad, toda esta parte de la sexualidad que tiene una ramificación de cosas que ya se ven, ya se permiten, ya son aprobadas, ya son ejecutadas. Dígame si el pecado no se ha agravado en extremo en el tiempo que estamos viviendo. Por eso debemos prestar el oído y decir y meditar también. Cuando la Biblia dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, así mismo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, cuando Dios venga a tirar juicio a la tierra, no es porque está allá sin hacer nada, no, Él ya lo advirtió. Bendito sea el nombre de Dios, ya está advertido en la palabra de Dios. Lo que nos manda a nosotros es, observen esto, miren esto, vigilen esto, cuídense de esto. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en la tierra de Sodoma y Gomorra es lo que está sucediendo justo ahorita. Y ahorita las cosas comienzan en ascenso, diría yo, comienzan a crecer, comienzan a liberarse las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que estos varones le dijeron a Abraham, el pecado se ha agravado en extremo. Y esta es la razón por la que el versículo siguiente de Génesis 18, 21 dice, descenderé ahora. Yo tengo una frase que es bíblica. Cuando el pecado sube, la ira de Dios va a bajar. Cuando el pecado sube a la presencia de Dios, la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Entonces dice que los ángeles dijeron, vamos a descender ahora. Vamos para Sodoma para ver con sus ojos si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré, le dijo. Estos varones representaban a los ángeles de Dios. Dice la Biblia que se apartaron de ahí aquellos varones de la tierra donde estaba Abraham y iban camino a Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Mire, los varones caminaban y quizás Abraham se detuvo, pero se detuvo de hablar con los varones y se enfocó en hablar con Dios. Bendito sea el nombre. Observe ese detalle. Obsérvelo porque usted tiene que ser observativo también de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado son todos esos pensamientos, son todas las palabras, son todas las acciones, ¿verdad? Que se considera van en contra de la voluntad de Dios, que son faltas delante de Dios. Ahora, esas faltas estaban agravadas en Sodoma. Habían sido aumentadas, habían llegado a su grado máximo. Entonces Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios es un Dios justo, amados hermanos. Cuando Él ve estas cosas, Dios, dice el libro de Job, capítulo 8, dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o va a pervertir el Todopoderoso la justicia? Eso es lo que pregunta. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en lugar de su pecado.
Eso es lo que va a pasar. Si el hombre peca, Dios los va a echar, o sea, los va a desechar, en otras palabras. ¿Por qué? Los va a desechar porque han quitado, bendito sea el nombre del Señor, todo lo bueno de su corazón para pecar contra Dios. Ahora dice, el mismo libro de Job dice algo bonito después de eso. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, dice la Biblia, tu postrer estado será muy grande. ¿Qué quiere decir eso en el libro de Job? Que cuando hay pecado, hay que buscar a Dios. Si tú de mañana buscares a Dios, dice, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere es que el hombre sepa discernir entre el bien y el mal, sepa ver el pecado y la maldad, elija entre el bien y el mal, elija el bien. Dios quiere que el hombre elija. Todos los días de elecciones, digo yo. A usted y a mí se nos van a presentar cosas en las que usted tiene que elegir, bueno, ¿hago esto que es bueno o hago esto que es malo? Pero en ese caso, dice la Biblia, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en lugar de su pecado. Y eso era lo que estaba sucediendo en Sodoma. Eso era lo que estaba sucediendo en Sodoma. Ya el pecado se había agravado, entonces Dios dijo, descenderé para destruirla. ¿Por qué? Porque ¿qué describe la Biblia acerca de Sodoma? Bueno, Lot vivía en Sodoma. Y Lot, dice la Biblia, Génesis 19:1, ¿qué pasaba haciendo Lot? Sentado, dice la Biblia. Estaba sentado, dice el versículo 1, a la puerta de Sodoma. Y cuando vio que los hombres venían, se levantó para recibir a aquellos hombres, se inclinó hacia el suelo. Eso dice mucho. Lot identificó que aquellos hombres no pertenecían a Sodoma, que eran diferentes a la gente de Sodoma y que eran personas de alguna manera más dignas. Eran especiales, eran enviadas. ¿Por qué? Porque cuando alguien se inclinaba para recibir a alguien, era porque reconocía la autoridad que había en aquellas personas. Entonces empieza Lot a hablar con ellos y les dijo, bueno, les ruego que vengan a mi casa, que se hospeden en la casa. Voy a dedicarme para darles una bienvenida. Voy a lavar los pies de ustedes y por la mañana podemos levantarnos y ustedes siguen su camino. Porque Lot pensó que ellos eran extranjeros también, que iban de paso. Y ellos le respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Porque ¿a qué iban ellos? ¿Qué le dijeron a Abraham? Vamos a ver, le dice en el versículo anterior. En el capítulo 18, ¿a qué iban estos ángeles? Queremos ver, le dijeron, queremos ver, ¿verdad?, lo que está ocurriendo aquí en esta ciudad para comprobar, ¿verdad?, para comprobar de que se han consumado la obra, se han terminado la obra, si hay alguno, como decía Job, se había levantado para decir, perdóname Señor, hoy pequé. Querían ellos comprobar cuál era la actitud de Sodoma. Entonces dijeron ellos en ese versículo, vamos a comprobar, vamos a ver la obra que han consumado y por eso estamos aquí, porque si lo han hecho lo sabremos. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí entra a lo que yo le llamo el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras ellos caminaban rumbo a Sodoma, Abraham se queda discutiendo con Dios. Dice la Biblia que se queda discutiendo con el Señor y le dice Abraham a Dios, ¿vas a destruir al justo con el impío? Esta es una buena pregunta para nosotros hoy en día. ¿Será tan injusto Dios que cuando destruya va a ser una sola, no va a perdonar a nadie? En otras palabras, Abraham le dijo a Dios, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y quizás haya
50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Empieza una negociación por las almas de Sodoma. ¿Y quién la estaba levantando? El siervo Abraham, que estaba fuera de la ciudad, que estaba allá y nadie sabía que Abraham tenía una petición delante de Dios, una negociación por las vidas que estaban en Sodoma. Y mientras estaba preparando esta enseñanza, se me figuraba en la mente que ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo que debe hacer la iglesia de Cristo. ¿Por qué cree usted que la iglesia está obligada a orar por los impíos, por los pecadores? Porque son almas que nosotros sabemos por la palabra acarrean condenación, acarrean pérdida. Y Abraham hizo un tremendo trabajo. Empezó a decirle a Dios: ¿vas a hacer esto? ¿Vas a destruir a todos? Y le dijo el Señor, le dijo a Abraham: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. O sea, en otras palabras, Abraham le dijo a Dios: ni se te ocurra hacer semejante cosa de destruir a ambos justos, revueltos con los impíos. Recuérdese que la lección pasada, cuando hablábamos de Noé, la Biblia dice que el justo era Noé. Y los demás no oyeron 120 años de prédica y no escucharon. Pero por ese justo, Dios le dijo: he decidido que hacer un arca para que se salve tú y tu casa. Estábamos viendo el panorama de que en la destrucción del diluvio, Dios salvó al justo Noé. Dios no lo destruyó junto con los demás. Lo mismo está ocurriendo ahora en Sodoma. Y la negociación seguía en los labios de Abraham cuando le dice: vas a destruir 50 justos que puedan haber en Sodoma. Es que Abraham pensaba que habían 50 personas en Sodoma que podían pensar en Dios o que podían pensar en ellos mismos, mirar su condición y buscar una salida a su condición de pecado que tenían. El Señor le respondió y le dijo: tú eres el juez de toda la tierra, le dijo a Abraham. O sea, tú eres el juez. No ha de hacer lo que es justo. Los jueces deben hacer lo justo. Entonces le respondió Dios: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Todavía le hablaba Dios de amor por ellos. Y Abraham le replicó, dice el versículo 27, y le dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, le está hablando de una humillación, porque estar en polvo y ceniza es como demostrar el grado más bajo del hombre. Decirle: aquí estoy, soy polvo. Era una humillación que tenía Abraham con Dios. Y le dijo: quizás si faltaran de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Es decir, le iba bajando el número. Señor, suponte que no hayan 50, pero hay 45, en otras palabras. Le dice, y le dijo Dios: no la destruiré si hallare 45. Volvió a hablarle a Abraham y le dijo: quizás se hallaren allí 40. Y le respondió: no lo haré por amor a los 40. Y le dijo Abraham de nuevo: no se enoje, mi Señor, porque cuando alguien está molestando 1 y 2 veces y 3 veces, llega a cansar a la otra persona. Por eso es que Abraham le decía: no se moleste, mi Señor, si ahí hallare, no haya 40, pero si haya 30. Le dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás, le dice, no se hallen los 40, pero se hallen 30. Y le dijo Dios: no lo haré si hallare allí 30. Pero volvió a decir, dice la Biblia, a hablar a mi Señor: quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió de nuevo Dios, y le dijo: bueno, por amor a los 20, no lo haré, no la destruiré. Volvió a decir, dice el 32, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente 1 vez, quizás se hallen allí 10. Dios le responde: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue, dice la Biblia.
luego que acabó de hablar con Abraham y volvió a su lugar. De este punto quiero hablarle un poquito de esa gloriosa intervención que hizo Abraham por los impíos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no estaba actuando alocadamente contra Sodoma. No dijo, hoy amanecí de purga, voy a mandar fuego. No. La Biblia dice, había pecado agravado en ellos, en extremo. Entonces Dios determina un juicio, envía a los ángeles, le avisa a Abraham, Abraham empieza a orar. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Por qué oran los creyentes por los impíos? ¿Por qué estamos a veces derramando lágrimas en nuestras iglesias, en nuestras casas, por ese familiar que no se convierte, por ese padre que no se convierte, por ese hijo que no se convierte, por ese hermano que no se convierte? ¿Por qué cree que estamos diciéndole, Señor, salva a mi familia? Nosotros tenemos amistades. Cada creyente, cada persona tiene amigos que no han aceptado, que no se han convertido al Señor. Ese es el trabajo de la iglesia y esta es una señal también. Acuérdese que en el tiempo de Noé, ¿cuál era la señal? 120 años de predicación. Pero Lot lo que está mostrando, la historia de Lot está mostrando intercesión. Es intercesión y es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Porque predicando sigue predicando, el evangelio se sigue predicando y no han pasado 120 años como Noé. Han pasado más de 2000 años que la iglesia está predicando el evangelio. Lo que pasa es que ahora entra la faceta de Lot, entra esa etapa de intercesión. Cuando usted ve a un creyente clamando por los vecinos, este montón de gente que vive alrededor de nosotros, que a simple vista usted sabe están en tremendos pecados, algunos hasta en delitos, sinceramente. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque basta con que usted se pare 10 minutos alrededor de su casa y se dé cuenta la necesidad que hay alrededor suyo y mío. Gente, hermanos, atestada de pecados, de males. Uno los puede ver, se los encuentra y los saluda y están más temblando porque están bajo consumo de drogas, bajo consumo de qué sé yo, de cosas. Usted pasa al lado de ellos y hasta la atmósfera es terrible. Hoy en día, cuando usted va a un lugar, a una tienda, usted, aunque no quiera respirar el humo, el cigarro, el alcohol, las drogas que usted y yo no consumimos, porque se perciben en el ambiente. Hasta ese grado estamos llegando. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que ocurre hoy en día. Nosotros debemos entender que esa oración de Abraham por los impíos, Señor, si hubiesen 10 justos ahí, si hubiesen 40, 45, 30, 20, 10, el Señor a todas ellas le respondió, por amor a ellos no lo haré, por amor a ellos no los destruiré, si hubieran 10 yo no lo haré. ¿Por qué, hermano? Bueno, primero hay que aclarar quién es un impío. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es un impío? ¿Quiere Dios la muerte del impío? No. El libro de Ezequiel capítulo 18, 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No vivirá si se apartare de sus caminos, dice Dios en ese capítulo. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Qué quiso decir Dios en el tiempo de Sodoma? Que si hubiesen 10 justos, entonces Él estaba dispuesto a perdonarlos. ¿Por qué? Porque el impío, ¿quién es el impío? Bendito sea el nombre de Dios. Eso es un término que la Biblia utiliza para referirse a las personas que practican, escuche bien, el pecado y no muestran ninguna piedad a la hora de hacerlo. Son incrédulos, son despiadados, son crueles, no reverencian a Dios, no tienen temor de Dios. Es más, al contrario, tienen una actitud rebelde, se oponen a la palabra de Dios.
lo hacen de manera consciente, ¿verdad? Se van en contra de Dios. Se van en contra de Dios. Dios dice, no mentirás. El hombre en la tierra dice, pues yo voy a mentir. No hurtarás. El hombre dice, pues aquí yo me dedico a hurtar. Y eso es un choque entre el hombre y Dios. Todo el tiempo, portándose rebelde, portándose irreverente, no sujetándose a los mandatos de la Biblia. Entonces viene Dios y a eso le llama impío o impiedad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa con los impíos? Los impíos, dice la Biblia, ¿verdad? Tienen una cantidad de cualidades. ¿Por qué? Salmo 75:4 dice que son infatuos. Dice que son orgullosos los impíos. El Proverbio 21:4 dice que son altivos de ojos, que tienen orgullo en el corazón, que sus pensamientos son de impíos, que sus pensamientos, aún con sus pensamientos pecan, dice la Biblia. Que los impíos son deshonestos, dice el Salmo 37:21. Son deshonestos, que son crueles. Los impíos son crueles, aún hasta con los animales, dice ese versículo de Proverbios 12:10. Que los impíos son crueles de corazón, que hay falsedad en el corazón de los impíos, que son opresores, dice Job 24:6. Que los impíos persiguen a los justos, que maquinan contra el justo, dice el Salmos 37:12. Que desenvainan su espada, que entesan su arco, que quieren derribar al pobre, que quieren manipular a los menesterosos, que quieren matar a los de recto proceder, que son contumaces, pertinaces, son tercos, dice Proverbios 21:29, porque el hombre impío endurece su rostro. Usted le dice, arréglate, y son duros de rostro, dice Proverbios 21:29. Entonces, cuando usted viene a ver las acciones de los impíos, no son nada fáciles. Bendito sea el nombre de Dios. La pregunta que le hacía el profeta Ezequiel a Dios: ¿vas a destruirlo? ¿Vas a matar al impío? Justo. Y Abraham le decía, ¿los vas a matar juntos, al justo y al impío? ¿Juntos te los vas a llevar? ¿No van a vivir si se apartan de sus caminos? Es la gran pregunta que ahora en día debe hacerse el hombre. ¿Por qué? Porque hoy estamos en lo mismo. Aquí en la tierra deben haber justos e impíos. Ahí está el hombre tratando de agradar a Dios. No es perfecto el cristiano, no lo es, pero está tratando de agradar a Dios. Busca, hace algo por su vida espiritual, intenta, por lo menos está intentándolo. Mientras que el impío se deleita en el mal, se deleita en el pecado, se deleita en la injusticia, se aparta de lo bueno, le gusta cometer maldades, le gusta hacer abominaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Se rebela contra Dios, comete pecado, muere en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y el camino de Dios es derecho. El camino del impío es torcido, el de Dios es derecho. El justo debe tomar el camino derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí tenemos la razón por la que Dios decide destruirlos, porque estaban en perversidades. ¿Y qué dice la Biblia después de todo eso? Que mientras la gente tenía esta conducta, ahí se encontraba Lot, sentado cada día a la puerta de su casa. Y dice que Lot miraba todos los días, dice Primera de Pedro 2:7, describe que Dios libró al justo Lot, porque el único justo en Sodoma era Lot. Quizás Lot practicaba porque era de la descendencia de Abraham. Dice que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
¿Y qué quiere decir eso? Abrumado quiere decir que estaba agobiado. Le daba trabajo ver todos los días el comportamiento de los de Sodoma. Dice que estaba abrumado por la nefanda. Nefanda quiere decir repugnante, indigna actitud. Entonces, ¿cómo se sentía Lot en Sodoma? Estaba agobiado por la repugnante conducta de los de Sodoma, de la maldad de ellos. Cuando alguien está repugnante de algo, es esa gente que dice, wow, no aguanto, hasta el estómago me repugna ver esto que estoy viendo. ¿Por qué? Porque la persona que se abruma cuando ve el pecado, esa es la persona que se resiste a consentir una cosa. A nosotros nos quieren obligar a que veamos el pecado como algo normal, que aceptemos el pecado como algo normal. Entonces, a esa resistencia, porque no consentimos aquel pecado, porque no lo aceptamos, vaya, porque no lo aprobamos, es lo que se conoce como tener una vida justa. O sea, no me amoldo a lo que el mundo quiere que yo me amolde. No acepto lo que el mundo acepta, no apruebo lo que el mundo aprueba. Y ese es tener una vida de justo. Porque ¿qué dice Primera de Pedro 2:8? Porque este justo, o sea, Lot, moraba entre ellos, pero dice la Biblia, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso quiere decir entonces que mientras todo el mundo era desbarrancado en pecado, el único que se preocupaba por lo que veía era Lot, el único. Dice que por este justo, dice la Biblia, porque este justo, aunque moraba en Sodoma, afligía cada día su alma. Afligía cada día su alma. Y escúcheme bien, porque la palabra que habla ahí es, hermanos, que vivía en aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Vivía bajo aflicción. ¿Cómo se llama? Lot vivía en aflicción, y la verdad es que él lo que hacía era que vivía de alguna manera en angustias, en preocupaciones. Le daba desasosiego ver la situación, le preocupaba lo que veía, le molestaba las burlas que le hacían, el pecado que cometían. ¿Por qué? Porque aquí viene la otra parte, cuando la Biblia dice que ellos eran malvados, eran desalmados, dice el concepto. ¿En qué sentido? Sodoma significa, escúcheme bien, solo el término Sodoma, y esto usted lo encuentra en los diccionarios bíblicos, significa que viene del gentilicio de lo que es sodomita, que tiene que ver las relaciones con el sexo, dice. Le voy a decir así una palabra porque estoy saliendo en la radio, de las relaciones sexuales entre los hombres, vaya. La palabra Sodoma significa eso. Entonces, ¿qué prácticas de pecados hacían? Bueno, se referían a este tipo de maldades, a estas cosas malévolas, a estas cosas que traen maldición a la tierra. Eran inicuos, eran malvados, crueles, injustos, eran adúlteros y perversos. Entonces, dígame usted si no tiene razón Dios de antes determinar que el pecado de ellos estaba agravado en extremo. ¿Por qué? Porque la impiedad implica que la gente le faltaba respeto a Dios totalmente. O sea, hacían el pecado y le decían, bueno, míranos,
Dígame qué diferencia hay de este tiempo de Lot, de este tiempo de Sodoma al día de hoy. Esto es lo que tenemos que sopesar para nosotros hoy en día. La impiedad de ahora tiene diferencia de los días de Lot. Ya no la tiene, porque el pecado, bueno, la Biblia dice que el pecado está a la puerta. Ahora usted sale de la puerta y lo que va a ver son puros desvíos. ¿Qué es un desvío? Usted está viendo que la gente ya no circula por lo que la Biblia dice, que la gente se está apartando, se está desviando. Y le estoy hablando en el sentido del pecado. Lo que antes miraba como malo, ahora lo llama bueno. Ahora toda la gente lo aprueba y dice, esto está bien, esto no tiene nada de mal. ¿Por qué? Porque la gente ya está distorsionando todo. ¿Y qué es distorsionar algo? Es alterarlo, alterar la forma, altera el significado de las cosas, altera los hechos, altera las palabras, interpretan para su propio bien. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Dígame si no tiene razón ahora que por todos lados, en un cartel, en una publicidad, en el periódico, en la televisión, en el teléfono, a usted y a mí nos meten por todos lados la violencia, el sexo, toda obra carnal. ¿Por qué? Porque la idea es, de alguna manera, que usted vea el pecado como algo normal. Y la gente ya lo está haciendo. Lo veo, mira, ahí va esta parejita de este lado. Ya la gente no se cohíbe, como decíamos, ¿verdad? Ya no se sorprende, ya no le da, ya no se horroriza. ¿Por qué? Porque hay desviaciones, hay distorsiones. La gente ahora vive una vida despreocupada en esto, en desvíos, en distorsiones. Bendito sea el nombre de Dios, porque el hombre está perdiendo toda sensibilidad. Está perdiendo el razonamiento de lo bueno. Ya ahora no se distingue. Ahora la guerra es para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos toca vivir lo de Lot. Lot era el único que sentía, dice, abrumación. Lot sentía, bendito sea el nombre de Dios, que era demasiado agobiante ver aquello, que lo que veía le molestaba. ¿Por qué? Porque era demasiada burla a la palabra de Dios, demasiada contradicción a la iglesia, a los creyentes, a la palabra, a Dios mismo. Vaya, olvídese de la iglesia y de los creyentes, a Dios, a la Biblia. La Biblia condena los pecados con el nombre. Dios no le anda dando vuelta a los pecados y no le anda diciendo al hombre con un abracito, mira, tranquilo, no pasa nada. No, el pecado de la homosexualidad es condenado en la Biblia. Escucha bien el término. Dios condena el pecado de las relaciones homosexuales y todo lo que se deriva de ahí. Entonces, por esa causa es que Dios trajo juicio a Sodoma. Por esa causa es que Dios trajo juicio. Entonces, ¿qué debe ponernos a pensar a nosotros hoy en día? ¿Dios estará ciego? ¿Dios no mirará a los justos que están luchando aquí en la tierra hoy en día? No, ya ya no el tiempo de Noé, los de ahora, 2023. Todos los creyentes que cuando vemos el pecado nos da vergüenza, nos apena, nos duele el alma. Sentimos, como dice la Biblia, lo que sentía Lot. Nos sentimos abrumados, nos preocupamos tanto porque nuestros hijos están aquí y usted sabe que son bombardeados de tanta cosa. ¿No le repugna a usted ciertas cosas? Claro que sí. Ahora vaya a una tienda. Estaba viendo una noticia recientemente de que unos padres alterados ahí en una de las tiendas, verdad que no quiero decir el nombre, pero si usted ve noticias se da cuenta, porque ahora hoy hasta la ropa en los bebés. Estoy hablando de los niños que ni hablan ni entienden el trapo que les ponemos, pero ya le quieren poner todas estas corrientes para que los niños las carguen. Las escuelas ya tienen aprobación para hablar de estos temas libremente, porque todo se está normalizando.
¿Quién es el único que se resiste? Los creyentes justos, que todavía hasta el día de hoy decimos, esto es pecado, esto no está bien, el mundo está de cabezas, el mundo está ofendiendo a Dios, el mundo está patas arriba. Los creyentes son los únicos que ven eso. El resto del mundo está acomodado ya. Y solo se codea así, mire, tranquilamente pasando los días. Y ahora la abrumación es contra la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto está, como dicen, fuera. Ahora, ¿qué dice segunda de Pedro 2:6? Que si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ese versículo dice, nos confirma dos cosas. Dios condenó. ¿Se acuerda que Abraham le dijo, tú eres el juez de la tierra? ¿Vas a matar a los justos y a los impíos ahí? El Señor le dijo, no lo haré. Yo soy el juez y lo voy a hacer justamente. ¿A quiénes se fueron en ese juicio de ese juicio contra Sodoma y Gomorra? Le dice, los impíos, dice Pedro. ¿Y qué hizo Dios? Redujo la ciudad a cenizas. La puso de ejemplo, y ahí está el ejemplo que estamos predicando nosotros hoy en día. Hasta el día de hoy le diremos, esta ciudad fue destruida porque este fue su pecado, porque esta fue su condición. Dice, vivían impíamente. Ahora, ¿qué dice Pedro? Ahora queda de ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque como yo le dije la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué le dije yo acerca de los juicios de Dios? Que los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 7, los que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No dice de los justos, dice impíos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios descienda con justicia a la tierra, Él primero tiene que salvar a los justos. Él primero tiene que levantar a los justos. Cuando venga juicio a la tierra, primero tiene que levantar a su iglesia. Primero tiene que salvar a la iglesia. A Noé lo salvó con un arca. A Lot mandó ángeles que lo sacaran. A nosotros dice la Biblia que Él regresará en su segunda venida para levantar a la iglesia. Porque ¿qué dice Pedro? Si Dios no perdonó al mundo antiguo, no los perdonó, les dio oportunidad. Si hubieran 10, yo por amor los perdono. Pero como dice Pedro, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, guardó a Lot. Pero luego dice trajo el diluvio, y también dice trajo lluvia de fuego y azufre. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, dice el versículo que leíamos. Mas el día en que Lot salió, ¿por qué? Porque Lot salió, lo sacaron de ahí. Y esto da para que yo le predique, por lo menos, no sé si le predique por lo menos un mensaje más o dos más, porque ¿qué me hacía entender el Señor? Pero esto es muy extenso. Número 1, hay que fijarse en la conducta. Tenemos que fijarnos en la conducta. Hoy hablamos de la conducta de Lot. Este hombre, la Biblia dice, era justo, vivía con su alma afligida todos los días. Pero si usted observa, las hijas no lo estaban, los yernos no lo estaban. La esposa tuvo problemas para salir. Y yo quiero hablar de eso mañana o el día viernes que me toque predicarles. Porque así como usted ve en esta familia de Lot, la conducta que dice ahí, va, tranquilos, comiendo, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Observe lo que pasa también hoy en día. Otro tema que quiero predicar de esto, no los tengo, pero los tengo que preparar. Las personas dudan del juicio de Dios. O cómo Dios puede mandar agua y destruir a toda la humanidad. ¿Cómo Dios va a enviar fuego? La gente no cree. Quiero hablarle de eso también. Dios es dueño de todas las cosas en la tierra. Y Él puede usar lo que le dé la gana. Él puede usar el viento. Y por eso es que usted ve que con un huracán destruye un montón de cosas.
¿Qué representa el fuego en la Biblia? ¿Qué representa el agua? ¿Por qué fueron tomados como armas de juicio? ¿Por qué la Biblia dice que tiene reservado fuego para el día del juicio y de la perdición de los impíos? Son cosas que debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque al igual que en los días de Lot, la Biblia dice, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es posible que la gente siga tranquilo como que sin nada, ¿verdad? Teniendo una vida cómoda, de placer, no hay límite, no hay preocupación, ¿verdad? La gente vive consumiendo tecnología, cine, televisión, comiéndose toda esa información dentro de su vida. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que esta generación tenga la misma conducta de la gente en el tiempo de Lot y de Noé. Gente que desecha a Dios, gente que no lamenta la violencia, gente que se adapta al pecado, que no admiten que están en problemas. ¿Por qué? Porque ninguna nación reconoce que se está olvidando de Dios, que Dios ya no se toma en cuenta. ¿Cuántos tienen el valor de decir, mi condición está mal, mi pensamiento no es el correcto? Porque no conocen qué es lo que Dios le pide. Entonces, el único remedio para el hombre es Dios, pero lo tienen a un lado, lo tienen desechado, no lo buscan, no lo quieren, no quieren su palabra, no quieren la predicación. Entonces, ¿qué dice el Salmo? Se siguen corrompiendo, siguen haciendo obras abominables y son pocos los que dicen quiero hacer el bien. ¿Por qué? Porque siguen en su impiedad, porque siguen en su vida desviada, en su vida distorsionada que llevan, alterando todas las cosas. La Biblia dice, esto es pecado, ellos dicen no lo es. La Biblia dice no lo haga, dice lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido toda sensibilidad. Toda sensibilidad. El tema de los impíos es un tema muy tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice que ellos, ¿verdad?, en este tiempo cometían puras impiedades. ¿Dios es injusto? No. ¿Dios va a condenar revuelto a todo el mundo? No. Está comprobado por la Biblia que el Señor sabe salvar a los piadosos, dice la Biblia. El Señor sabe, dice la Biblia, clama el justo y Jehová lo oye y lo libra de todas de sus angustias. Entonces, se necesita tener una vida de justo, una vida que por lo menos le demostremos a Dios que queremos hacer el bien, que aprobamos lo que dice su palabra, ¿verdad? Que nos damos cuenta, aunque sea uno por uno, el Señor permitió salvación. Por uno. ¿Quiere Dios ahora la otra parte? ¿Quiere Dios la muerte de los impíos? No, gente. No quiere la muerte de los impíos. Es más, les da la misericordia que ha tenido, es por ellos. ¿Que van a vivir si se apartan de los caminos? Claro que sí. Porque así lo dice el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice que si el justo es justo, pero si se llega a apartar de su justicia y comienza a cometer maldades y empieza a hacer abominaciones, entonces no va a vivir. Toda la justicia, todo el tiempo que ha hecho, que hizo, no vendrán en memoria. Se va a rebelar contra Dios y su pecado que cometa lo llevará a la muerte. ¿Qué quiere decir eso para los creyentes? O sea, por muy justos que seamos, pero decidimos ya no sigo, ya no quiero esta vida buena ni justa. Voy a volver al mundo, voy a hacer lo que me da la gana. Tengo muchos líos aquí siendo justo. Entonces dice el profeta Ezequiel, si te apartas de la justicia, si cometes maldad, si hicieres abominaciones, si hicieres obras de impíos, Dios no te va a tomar en cuenta el tiempo que fuiste justo. Por tu rebelión, por haberte rebelado y por tu pecado que has cometido, te vas a morir. Y si dijeres no es derecho el camino del Señor, o sea, no está bien ser cristiano, no está bien portarse bien en la tierra, no está bien seguir tanto mandamiento. El Señor pregunta, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos?
Escuche bien eso. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel 18, lo que nosotros vemos es que Dios le está diciendo al hombre que si es justo, pero se vuelve impío, entonces va a morir si lo hace. Pero al impío le dice lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le dice al impío? Si te apartas de tus pecados que estás haciendo, Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hace, guarda los estatutos, o sea, la palabra, hace según el derecho de la justicia, de cierto vivirá, no morirá, dice el Señor. Y todas las transgresiones, o sea, todos los pecados que cometió, no le serán recordados. En su justicia que hizo, vivirá, dice la Biblia. Es que aquí esta justicia de Dios es tremenda. Supóngase que un impío decida decir, ya me cansé de esta vida de impío que llevo, voy a volverme justo, me voy a convertir a ti, Señor. Dice la Biblia, bueno, por esa justicia que hagas, no te vas a morir. Esas transgresiones que has cometido, dice la Biblia, no te las voy a recordar. Vas a vivir. Y ahí es donde pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Claro que va a vivir. Claro que va a vivir. Pero si el justo dice lo contrario, ya me cansé de esta vida de justo, ya no aguanto el evangelio, ya no lo soporto, y se vuelve a ser impío, entonces dice, este tiempo que has hecho de justicia también te lo voy a borrar. No vas a traer eso a mi memoria. No me vas a decir, Señor, pero yo te serví 5 años, después me descarrié 15, pero te serví 5. Señor, eso me ayuda. Dice el Señor, no te lo traeré a la memoria. Vas a morir en el pecado que mueras. Dígame si Dios no es justo. No, Dios es justo, gente. Dios es justo y recto su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿qué nos manda el Señor? Que nos apartemos de toda injusticia. Que el justo no se aparte de la justicia. Que no se vuelva a hacer iniquidad, porque va a morir en eso. Y al impío le dice, apártate de tu impiedad. Haz el camino derecho de justicia para que viva tu alma. Porque Dios está mirando todas las transgresiones que ha cometido. Pero si se aparta, dice la Biblia, de cierto vivirá, no va a morir. Si 10 justos hubieran estado en Sodoma, no destruya Sodoma. El problema era que solo había uno justo, y era Lot. Y dijo, lo voy a mandar a sacar. Y estando adentro, eso lo vamos a predicar el viernes, la oportunidad que les dio para que fuesen salvos todos. Pero hay que ver la actitud que tomó cada uno. Necesitamos aprender de eso, pero esto da para un rato más y quiero dejar esta enseñanza aquí. ¿Cuáles son las señales de esta vida de Lot? Número 1, el pecado agravado. Observe la realidad de hoy en día. ¿Usted ve más grave el pecado hoy que antes? Claro que está más grave. La pregunta es, ¿cuándo Dios se colmará de este pecado? Llegará su día, gente. Llegará su día en el que Dios dirá no más. Llegará ese momento, y no lo dice la hermana Rey, lo dice la Biblia. No es mi deseo, es el deseo, es la advertencia de Dios. ¿Cuál otra de las señales? Una iglesia intercediendo. No nos toca a otra gente. A veces, como cristiana, les soy honesta, cuando estoy orando por la gente no convertida, empezando por mi familia, empezando por las amistades, por la gente alrededor, usted sabe, los círculos más cercanos, familia, amigos, vecinos, porque todos tenemos familia, todos tenemos algún amigo y algún vecino. Cuando yo oro al Señor y traigo a mi memoria en mis clamores a estos círculos, hay días que yo digo, Dios, tengo 16 años de clamarte por esta vida. Tengo 18 años, Señor, de estarte pidiendo por esta alma. Y hay un día que uno se cansa, hermanos. Le llega la debilidad de creyente. Le llega esa cosa, ese dardo que le dice, ya ni clames, esta persona hasta más mal se comporta.
Y este es un consuelo para usted que está orando por ese familiar que usted sabe que está perdido en vicios o que está perdido en pecados que blasfeman contra Dios. No nos toca otra más que clamar. ¿Por qué? Porque que cuando Dios determine juicio sobre ellos, en nuestros corazones no quede ese cargo. Yo creo que Abraham quedó satisfecho después de todo esto. ¿Por qué? Porque por lo menos él hizo su intervención por las almas de Sodoma. El Señor le dijo, bueno, si hubiesen 10, por amor a ellos no los destruiré. El problema es que no encontró 10. No encontró 10. La iglesia en este momento está predicando y está intercediendo. Mire, amigo que me escucha, si es que me escucha alguien por ahí, dele gracias a Dios por ese familiar cristiano que tiene y se acuerda en sus oraciones de usted. ¿Por qué? Porque yo le digo que hay gente todavía en los templos y en las casas derramando lágrimas de tristeza, de dolor, de angustia, de aflicción por las almas. Nosotros tenemos amistades, yo tengo unas amistades que aprecio muchísimo, pero muchísimo. Y la única pena que siento es porque estas personas, aunque saben y me respetan que soy cristiana, creen en mí, porque cuando están en tribulaciones me dicen, ora por esto, pero sus almas no ceden a la voluntad de Dios. A mí me parte mi alma ver a vecinos. Yo tengo vecinos aquí alrededor de mí, que es raro el día que se ven buenos, porque la mayoría del tiempo andan bajo influencias de drogas. Cuando yo los encuentro, mi corazón se parte. Algunos de ellos, cuando estoy subiéndome al carro, voy para la iglesia, ellos me miran que voy bien arreglada con mi Biblia en la mano, y ellos me dicen, mami, pray for me, ora por mí. Y oro por esta gente, no sé ni sus nombres, pero le digo, Señor, mira este vecindario tan perdido, tan atado, ayúdale, Señor, porque esta es una señal que el trabajo de la iglesia no puede detenerse. Tenemos que ser una iglesia intercesora por las almas. Es más, debemos sentir piedad por las almas. Cada vez que usted ve un alma, porque acuérdese, es un alma, y usted sabe lo que vale un alma. El alma vale la sangre de Jesucristo. Así que debemos seguir clamando, esperando esa promesa de parte de Dios que un día va a salvar a tanta gente. Y la tercera señal es que el pecado que se practicaba en Sodoma era el pecado que tiene relación con la ofensa mayor a Dios. Dios condena el pecado de la homosexualidad, el pecado de la relación sexual entre hombre y hombre. Dios lo condena. Y eso era lo que abundaba, aparte de todas las impiedades que dice la Biblia, estaban cometiendo. Porque impiedades habían una cantidad. El pecado mayor que se ejecutaba era el pecado de las relaciones. Tanto que la Biblia habla acerca de cómo estos hombres aún querían, dice la Biblia, intimar con aquellos hombres que habían llegado de visita, bendito sea el nombre de Dios, a la casa de Lot. Dice que ellos tocaban la puerta. ¿Para qué? La tocaban porque querían de alguna manera sacar a estos hombres que estaban en la casa de Lot para tener relaciones con ellos. Tanto que hubo un lío ahí terrible, pero terrible. Hasta terminó en pleito, porque Lot sale a querer conciliar con ellos. Hombres, no hagan esto. Yo tengo aquí a estos hombres. Les ofreció a sus hijas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la Biblia que ellos estaban enceguecidos. Le dijeron, vamos a hacerte mal, le dijeron a Lot. Y actuaban con gran violencia, dice la Biblia, en la puerta, tanto que querían hasta romper la puerta. Entonces los varones solo alargaron la mano, metieron a Lot a la casa, dice la Biblia, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban afuera de la puerta los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. O sea, mandaron un espíritu de ceguedad que no podían ni ver
De manera, dice la Biblia, que se fatigaban buscando la puerta, porque eran hombres enviados desde el cielo para sacar a Lot. Pero el día viernes le voy a predicar qué es lo que sucedió, de qué manera fueron sacados, cuál fue la actitud de los yernos, de los hijos de la mujer, para que vea que todavía hay señales que hoy en día se dan. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero orar esta mañana por esta palabra. Espero que Dios le ministre su vida. Bendito y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias esta mañana por la bendición de su palabra. Ella nos habla en contexto y claridad realmente lo que nosotros debemos prestar el corazón y los oídos. Le pido a Dios que nos despierte cada día, que nos motive y nos mueva para ir a su presencia, que tengamos una vida de justos delante de su presencia, que aquello poquito que hacemos sea grato delante de su presencia, que aquel clamor, Señor, que levantamos por las almas, usted pueda escucharlos, que mire el trabajo de la iglesia, que tenga misericordia de los impíos, que ojalá ellos se aparten y que ojalá el justo no se desvíe. Estas son nuestras peticiones, Padre Santo, que podamos estar de pie el día de su venida, que nos ayude en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando llega la prueba, la tribulación, que nos dé fortaleza para sostener, entendimiento para entender que hay un enemigo silencioso operando todos los días, dice la Biblia, como un león rugiente, buscando a quien se devora, buscando a quien aparta, buscando a quien atrapa. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en esta mañana clamamos por esos millones de almas perdidas, estos vecinos nuestros, familiares nuestros, amistades nuestras que no le conocen, que a través de esta palabra, Señor, alguno de ellos se aperciba, que entiendan que la misericordia suya es demasiado grande, que es un juez justo, que no dará medidas que no convengan, que no hará cosas incorrectas sobre la tierra, que hará lo que ha determinado hacer, pero que antes ha traído la advertencia. Tiene la iglesia predicando a la gente, Dios mío, pregonando este evangelio, a la gente intercediendo por las almas. Señor, clamamos por ellos para que bendiga grandemente a esta generación, que se aparten de sus malos caminos, que todo lo torcido se vuelva derecho, como dice su palabra en el libro de Isaías, que los montes se bajen y que todo lo que está en el llano suba, Señor, que todo orgullo sea quebrantado y todo aquello que necesita ser sacado pueda salir de los corazones. Le pido en esta mañana que bendiga esta palabra, que le hable al corazón de los oyentes y que nos bendiga grandemente a todos. Esa, Señor, es nuestra petición. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a poner esta alabanza, preciosa sangre.
sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.